This conference will now be recorded. Bueno, vamos a empezar con la conferencia del cuarto camino. Me gustaría empezar reflexionando un poco sobre qué es esa inquietud que sienten todas las personas hoy en día, ese impulso espiritual para buscar un camino para llegar, digamos, llegar a Dios, llegar a la autorrealización, llegar a conocer a sí mismo. Si nosotros buscamos en Google cuántas religiones existen a nivel mundial, encontraríamos un dato sorprendente. Hay 4.200 religiones contabilizadas, más las que no están contabilizadas. Y cada una de estas religiones citan y aseguran tener un camino que nos lleva a Dios o que nos lleva a la autorrealización. Cada de estas religiones sí tienen ciertos valores, ciertos principios que sí te encaminan un poco. Sin embargo, no tienen un camino completo, un camino donde ya tenga estipulado lo que realmente tienes que hacer para llegar. De hecho, ahorita hay una oleada, ¿no? de escritores de libros, de líderes, de conferencias que tienen comunidades y que a sus comunidades les van dando información para mostrarles un camino, el camino que ellos mismos han recorrido y que a veces sea un camino completo, incompleto, la gente los va siguiendo. En la Gnosis sabemos que existen 4 caminos, que son los caminos que más se acercan, bueno, digamos 3 primeros y un camino que es el recto, que son los que más se acercan al camino que realmente tenemos que seguir o que tenemos que recorrer para autoconocernos y para llegar al objetivo principal, que es la autorrealización. La vida es una serie de acontecimientos o sucesos acompañados de su correspondiente estado de conciencia. De hecho, en la gnosis conocemos que existen estados internos y eventos externos. El estado interno es cómo nos sentimos nosotros ante una circunstancia de la vida. Las circunstancias o los eventos siempre van a suceder. Lo importante es que nosotros tengamos un correcto estado interior en todo momento, que aprendamos a dominar nuestras emociones, nuestra mente y con base en eso podamos tener un buen estado siempre. Cada uno de nosotros en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de sí mismo, en la búsqueda del camino de la espiritualidad y de la autorrealización, está accionando por causas ocultas impelentes. Estas causas ocultas viene siendo la esencia, ¿no? Es la que nos empuja, la que nos anima a buscar ese camino. Y que a veces por ley de recurrencia o ley de asociaciones, pues encontramos tal o cual camino, ¿no? Podemos encontrar el camino de los budistas, podemos encontrar el camino del cristianismo, del catolicismo, dependiendo nuestro nivel de ser o la recurrencia que tengamos, vamos a encontrar un camino ad hoc a nuestro estado interno. Podemos diferenciar en esa búsqueda afanosa de la realización varios caminos relacionados con diferentes niveles de desarrollo interior. Todos los caminos, más o menos largos, más o menos duros, se esfuerzan por conducir al hombre hacia una misma dirección, que es la autorrealización. La realización o la inmortalización no es una propiedad con la que nacen los seres, pero sí pueden conquistarla. Los caminos explicados de la siguiente manera. Tenemos número 1, el camino del fakir, número 2, el camino del monje, número 3, el camino del yogi y número 4, el camino recto. Vamos a hacer una explicación de cada uno de los caminos, pero antes de explicarlos un poquito, en la gnosis sabemos que existen dos
dos líneas de la vida, ¿no? Una línea que es horizontal y una línea que es vertical. En la línea horizontal se encuentra todo aquello que nos hace circular, digamos, en forma espiral, ¿no? Que nos hace ir y venir y regresar al mismo punto. Y precisamente en ese ir y venir al mismo punto encontramos los primeros tres caminos, que es el camino del fakir, el camino del monje y el del yogi. Quizá estos tres caminos sí nos ayuden a realizar en sí mismos ciertas facultades, ciertas expresiones, pero realmente no nos van a ayudar a la autorrealización íntima del ser. Sin embargo, existe un cuarto camino, que es el camino recto, el camino vertical, el camino que nos hace ascender en la escalera de los niveles del ser. Es el camino que realmente tenemos que conocer y el camino que tenemos que recorrer. Sin embargo, los otros caminos no quiere decir que estén errados. Sin embargo, no van a tener el mismo objetivo como lo que tiene el cuarto camino. Vamos a empezar explicando el camino del fakir. Al escuchar esta palabra nos ubicamos inmediatamente en el Oriente, particularmente en la enigmática y misteriosa India. En Persia el término fakir significa mendigo o mendicante. En la India los juglares, los saltimbanquis, se denominan a sí mismos fakires. Los europeos les dan el nombre de fakires a los yogis, lo mismo que a los monjes errantes de diferentes órdenes. Los juglares y los saltimbanquis son gente que se dedica a acostarse en camas con clavos, a padecer, por ejemplo, hambruna por mucho tiempo. O sea, ellos se enfocan mucho a la parte física. De hecho, investigando un poquito en internet, de hecho hasta hay premios de récord Guinness que les están dando a fakires por haber aguantado ciertos eventos en su vida físicos, ¿no? Por haber aguantado, por ejemplo, mucho tiempo en una cama de clavos o por haber aguantado estar en cierta posición, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el camino pues la vida, ¿no? De un fakir. Este camino largo, difícil y dudoso es el de la lucha espantosa por desarrollar en sí mismos la fuerza de la voluntad física, vencer el dolor, lograr el poder sobre el cuerpo, objetivo que se consigue a través de sufrimientos, pasando por durísimas pruebas. Todo el camino del fakir está hecho de ejercicios físicos increíbles, penosos. Se mantienen de pie en la misma posición, sin movimiento alguno, durante horas, días, meses y años. O bien sentados sobre una piedra desnuda bajo un sol implacable, bajo la lluvia, en la nieve, etc. Mantienen los brazos extendidos por tiempo indefinido, o bien se torturan con fuego o con un hormiguero en el que ponen sus piernas desnudas y así sucesivamente. De hecho, nosotros aquí en la Ciudad de México vemos que como la recurrencia de la vida, esa gente que hace siglos se dedicaba a esto, hoy las vemos hasta en los metros, ¿no? O hasta aquí en el centro histórico, gente que trae una playera, pone vidrios, los pone y se avientan a ellos con la finalidad de que les des una moneda, ¿no? Y así mucha gente se la pasa haciendo ciertas actividades en el centro histórico que sí son la verdad de admirar, ¿no? Y que al final del día es un tema de faquirismo y es un tema que a lo mejor lo traen de otras vidas y que en esta vida lo vienen a reflejar pidiendo o viviendo de esta manera, ¿no? En 1902, el fakir Agastya de Bengala, India, alzó un brazo en forma recta por encima de su cabeza. Agastya era un hindú para quien todos los placeres y dolores del cuerpo eran maya. Agastya adoptó un uso peculiar para la mente occidental partiendo de una convicción religiosa. Durante los 3 primeros meses después de haber adoptado esa postura, se experimentan dolores terribles a menos que uno verdaderamente sea un maestro del poder de la mente sobre la materia. Después de 3 meses, sin embargo, mantener el brazo levantado es, en comparación, un juego de niños. Ya para entonces el miembro está absolutamente rígido, con muy poca o ninguna circulación sanguínea.
El brazo de Agastilla no cumplía absolutamente función alguna, excepto por la palma, donde un pájaro había construido su nido. La articulación del hombro había quedado soldada, de tal manera que aun cuando Agastilla hubiera querido bajar el brazo, no hubiera podido hacerlo. Ni siquiera la muerte del Fakir, ocurrida en 1912, logró que el brazo descendiera o descansara en su costado. Cuando Agastilla fue depositado en su fosa para su último descanso, el brazo seguía con la palma abierta. Entonces vemos aquí cómo el faquirismo lleva a la gente al extremo, ¿no? Es sorprendente cómo un órgano del cuerpo lo puedes dañar por una creencia o por una esperanza de autorrealizarte de esta manera, ¿no? De hecho, el maestro en algún otro libro cita que órgano que no se usa se atrofia. Entonces, es indispensable que nosotros usemos todas las técnicas que nos ha dado el maestro y, por ejemplo, podemos poner el caso de la macería, ¿no? Los ejercicios que nosotros conocemos y que son precisamente esto, ¿no? Porque un gnóstico tiene que también ejercitar su cuerpo, tiene que aprender a tener un equilibrio, tanto cuerpo, mente y alma, ¿no? Y la verdad es que nos entrega todo para que nosotros tengamos una vida de autorrealización. Otro fakir se había mantenido día y noche durante 20 años sobre la punta de los dedos de los pies. Ya no podía enderezarse ni desplazarse. Sus discípulos lo transportaban, lo llevaban al río, donde lo lavaban como un objeto. Si el fakir no se muere, desarrolla en él lo que puede llamarse voluntad física, pero esto no significa la creación del cuerpo de voluntad o cuerpo causal. Además, sus funciones emocionales, intelectuales, permanecen sin desarrollo. Ha desarrollado efectivamente su voluntad física, pero no tiene en qué poderla aplicar. No puede hacer uso de ella para adquirir el conocimiento o perfeccionarse a sí mismo. Por lo general, está demasiado viejo para iniciar un nuevo trabajo. Entonces, realmente, aunque nosotros aprendamos a dominar el cuerpo y voluntad sobre él, realmente esto no es ni un pequeño porcentaje de lo que realmente tenemos que lograr. Y por ende no sería la vía, ¿no? La vía para la autorrealización. Porque el cuerpo físico al final del día está encasillado en el mundo de la tercera dimensión. Entonces lo que nosotros buscamos es liberarnos precisamente de esta mecánica. Entonces, al nosotros volvernos atletas del propio cuerpo, pues realmente lo único que estamos haciendo es seguir encasillándonos en este mundo de 3 dimensiones. Algunos de ellos no siguen este camino por sentimientos religiosos o porque comprendan las diferentes posibilidades de desarrollo interior, sino por simple imitación causada por el impresionismo al ver a otros faquires. Muchos de ellos se entregan a un ascetismo fanático, tanto en el oriente como en el occidente del mundo, porque quieren pagar con dolor sus malas acciones o su incapacidad de vencer las tentaciones. Para ellos se flagelan sin misericordia, aman el dolor por el dolor mismo. Ignoran que el cuerpo físico es el templo de Dios vivo. Nadie se realiza con el dolor, porque el dolor es el yo. Aquí creo que ya con esto queda muy claro la intención o la lógica trascendental del por qué el faquirismo realmente no es un camino como tal que nos conduzca a la liberación. Realmente el fakir lo único que hace es, por medio de la mente, controlar el dolor, controlar el cuerpo físico y realmente no llega más, ¿no? Realmente, de hecho, es una persona que se aparta de lo que es el gimnasio psicológico, que es la vida, ¿no? Porque al quedarte en una sola posición, pues realmente todo alrededor de tu vida pasa y tú no vas avanzando, tú no tienes esas pruebas que el gnóstico tiene que aprender a vivir diariamente. No hay esa, como dijéramos, esa carnita para que nos estén probando y nosotros estemos conociéndonos a nosotros mismos. Ellos se quedan en una sola posición y de ahí no se mueven. Y por ende, si no hay movimiento, pues realmente no va a haber un crecimiento. Vamos a pasar con el segundo camino, que es el camino del monje.
y nos dice, es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. Es un estado de conciencia en el cual se trata de desarrollar el sentido devocional, el aspecto emocional del ser. El trabajo del monje se concentra en sus sentimientos, sometiendo sus otras funciones a la fe. Tengamos en cuenta que la fe en sí misma y por sí misma es conciencia despierta. Existen dos tipos de fe, una que mueve un estado de emoción basado en la creencia y otra, la que se basa en las experiencias místicas directas. Por ello no se necesita creer, para ello no se necesita creer ni dudar. Realmente los monjes, como incluso lo vemos hasta en las películas, pues son personas que se dedican de lleno a la oración, inclusive también a la meditación. Sin embargo, no quiere decir que con esto igualmente se vayan a liberar, ¿no? Realmente la gnosis nos ha enseñado que la liberación se compone de tres aspectos, que es morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Y si nosotros nos encasillamos en solamente la meditación o la oración, realmente estamos castrando el proceso que debemos de seguir para la autorrealización. De hecho, ayer veía un video en Facebook de una persona que se metió 4 años a meditar. Él era empresario y todo, y dejó su empresa y se dedicó 4 años a meditar. Realmente él cuenta que lo ponían a meditar 12 horas diarias. Se encerró, al parecer, como en un monasterio, y, pero yo me quedé reflexionando, ¿no? O sea, realmente, al día de hoy, ¿cómo es nuestra vida, ¿no? Nosotros como seres humanos. Realmente, pues la vida es tener tu trabajo, inclusive como gnóstico, es tener tu trabajo, realizar tus prácticas, pues comer, bañarte, dormir, etcétera, ¿no? Realmente, dedicarte 12 horas de lleno, esto implicaría no recibir las pruebas que necesitas diario para poder conocerte a sí mismo. Realmente, de hecho, el maestro dejó una frase que dice, realmente la muerte del ego, palabras, digo, voy a decirlo en palabras que yo recuerdo, decía que la vida práctica, perdón, la muerte del ego se encuentra en la vida práctica. Y es que realmente la vida práctica, todo lo que vivimos a diario con nuestros semejantes, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con el vecino, con los compañeros de trabajo, es que ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto de todas esas pruebas, todo ese gimnasio que te va a llegar, es ahí donde realmente te vas a empezar a conocer. No necesitas encerrarte a meditar, porque realmente en la vida práctica es donde se encuentra realmente esa carnita que nos va a ayudar a nosotros a poder comprendernos, a poder descubrirnos, descubrir realmente los defectos que traemos dentro, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos sorprendemos en que realmente no sabíamos que nosotros éramos de tal o cual forma, ¿no? Y solamente mediante la vida práctica es como lo vamos a descubrir. Entonces, realmente el camino del monje es otro camino que no nos conduce realmente a un autodescubrimiento. Sí, la meditación es muy importante, sí, la meditación la tenemos que hacer. Sin embargo, esto no sería posible si no convivimos, si no practicamos también en nuestro diario vivir. En cuanto al camino del monje se refiere, estos desarrollan la voluntad sobre sus emociones, pero sus demás facultades pueden quedar sin desarrollo. Para que la fe sea un puente seguro hacia la liberación, deben también cultivarse las capacidades físicas e intelectuales, lo que se realizará a base de nuevos sacrificios y austeridades. Un monje tiene que llegar a ser un yogi y un fakir. Son muy escasos los monjes que llegan lejos, más escasos aún los que triunfan sobre todas las dificultades que impone el camino real, pues la iniciación la da la diosa Isis, la divina madre. El fundamento alquimista que enseña a profundidad la doctrina gnóstica. Como lo cita el maestro aquí, realmente el gnóstico sí tiene que tener parte de lo que es un monje y también parte de lo que es un fakir, pero solamente una parte. Realmente, como todo, tenemos que aprender a absorber lo que realmente nos va a ayudar a liberarnos, lo que nos va a realmente ayudar al desarrollo íntimo de nuestro ser. Sería
Sería absurdo ver, por ejemplo, seguir los pasos que siguieron los faquires de hacer esas flagelaciones cuando hemos visto que ese camino no conduce a una liberación, ¿no? Sino realmente conduce a un sufrimiento. Y lo mismo pasa con el monje, ¿no? No podemos nosotros encerrarnos o ensimismarnos a la oración todo el tiempo, porque realmente también estaríamos quedándonos, por así decirlo, cojos, ¿no? Nos faltaría algo para poder liberarnos. Después sigue el camino número 3, que es el camino del yogi. Dice, el centro de gravedad del camino del yogi reside en la mente. En el desarrollo psíquico, no obstante, existen diferentes ramas de la yoga. Tenemos el bhakti yoga, o sea, el yoga de la devoción. Es decir, este desarrolla la parte mística, la devoción elevada y puede darnos iluminación, mas no lleva a la autorrealización íntima del ser. Existe el Jnana Yoga, o sea, el yoga mental. El Jnana se esfuerza en el conocimiento de sí mismo, conoce las distintas disciplinas de la mente, logra estados de samadhi, mas no la autorrealización. Por ejemplo, el yoga es muy común, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay escuelas, ¿no? Hay escuelas, de hecho son yo creo que de todas las religiones son de las que tienen más seguidores, más adeptos el yoga, ¿no? Incluso hay curso online donde tú puedes comprar un curso online y aprendes a hacer yoga desde tu casa, ¿no? Sin embargo, el yoga en la actualidad se ha desviado un poquito porque lo han incursionado más a un tema de ejercicio y de relajación que como una doctrina para la autorrealización o la iluminación. Encontramos también el Raja Yoga. Objetivo de ese yoga es el desarrollo de los chakras, de los poderes ocultos, etc. Se logra cierto desarrollo, no hay duda, pero eso no es autorrealización. Por la naturaleza de las prácticas empleadas por los yogis, no hay duda de que desarrollan ciertos poderes psíquicos como la relajación mental, la concentración. Es muy sabido el poder de la telequinesia, es decir, mover objetos a distancia con la fuerza mental, telepatía, poderes hipnóticos, etc. Pero si se olvidan de la doctrina de los muchos yoes, esto puede conducir a la paranoia o delirios de grandeza. Sienten que han alcanzado la auténtica maestría, más el desarrollo de siddhis o poderes interiores. Aquí más nos da una clave, ¿no? Que realmente tú puedes, inclusive también con las prácticas que entrega la Gnosis, tú puedes dedicarte a todas las prácticas, puedes dedicarte a despertar los chakras, puedes dedicarte a despertar tus poderes internos, ¿no? Pero si no eliminas el ego, si no eliminas el yo es, realmente todos esos poderes internos van a ser utilizados realmente por el ego, ¿no? Porque realmente al día de hoy el ego en todos los seres humanos en un 97% es el que controla toda la máquina humana y realmente los sentidos externos los controla. Entonces, al no ir disolviendo el ego, nosotros podemos caer en un error. Y lo vemos, ¿no? Hay gente que se dedica a predecirte el futuro, ¿no? Y sí, realmente aciertan, ¿no? Y de hecho te cobran por hacer eso, ¿no? Pero realmente ellos están controlados por un ego, ¿no? Entonces realmente no lo hacen eh, con una, con una razón de ser de la esencia. Que realmente si ellos tuvieran eliminado el ego, realmente ni se dedicarían a eso, ¿no? A verlo como una profesión, ¿no? A cobrar por leerte el futuro, por decirte qué va a pasar, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente vemos que esto ocurre hoy en día y que cada día es más frecuente. El yogi trabaja en el conocimiento de la dualidad de la mente, y no hay duda de que alcanza estados sublimes, pero esto no significa la creación del legítimo mental. Existe lo que podríamos llamar Agni Yoga o Yoga del Fuego Interior o Kundalini Yoga. Este nos lleva a las puertas mismas del cuarto camino. Los yogis también conocen ciertas técnicas como es el pranayama, incluso transmutación sexual, ¿no? Pero realmente cuando tú platicas con ellos o te platican realmente no cumplen con los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Que es nacer, morir y sacrificarse, ¿no? A lo mejor sí son unos expertos, ¿no? En la alquimia o en la respiración, pero les falta también la parte de la muerte del ego
O hay gente que sí conoce la muerte del ego en el camino de los yogis, pero también les falta el tercer factor, ¿no? Que es el sacrificio por la humanidad. Y sin embargo, ellos lo que hacen es que fundan escuelas, cobran y viven de eso, ¿no? Lo vuelven una profesión. Y realmente la gnosis sabemos que esto, ser instructor o el difundir la gnosis, como tal no debe ser una profesión lucrativa. Tiene que ser, como lo dice, tiene que ser un sacrificio por los semejantes. Tenemos eh, que darles amor con la enseñanza, tenemos que difundirla sin esperar cobrar o recibir algo a cambio. Y viene ya el cuarto camino. El cuarto camino engloba a los tres. Este camino es la real senda del filo de la navaja, la doctrina gnóstica. El fakir busca el dominio total sobre lo corporal. El monje pretende el desarrollo del sentimiento. El yogi persigue la perfección de la mente, trascendiendo la dualidad característica en que ésta se debate, haciéndola apta para recibir el conocimiento. Mas el cuarto camino, el camino del hombre equilibrado, conduce a la perfección y armonioso desarrollo de todos los centros de la máquina humana, a través del despertar de la conciencia, trabajando con el cuerpo físico simultáneamente con las emociones y los sentimientos. Y, y bueno, en la gnosis nos enseñan que existen cinco centros, ¿no? Que es el intelectual, el emocional, el motor instintivo y el sexual. Entonces, realmente, con los otros tres caminos, sí nos enseñan a dominar la mente, a dominar el cuerpo y a dominar las emociones, ¿no? Que es la base para comenzar en este conocimiento, ¿no? Que es la gnosis. Aprender a observar la mente, dominarla, aprender a que esos pensamientos que realmente surgen en nuestra mente no bajen a los sentimientos, ¿no? Y que si bajan, tener las técnicas o tener los yugos para poder controlar esos sentimientos y que los podamos estudiar y los podamos eliminar, ¿no? de nuestra psiquis, de nuestra esencia. Y obviamente, pues, controlar nuestro centro motor instintivo, ¿no? Que al final es el cuerpo, ¿no? En una plática del Maestro Samael, cuando él habla de la eliminación del ego, él decía que había logrado, ¿no? Inclusive control de su mirada, ¿no? Que él ya no veía ninguna mujer de la cintura hacia los pies, porque había logrado el control del cuerpo. Entonces, ahí nos habla que realmente hay que saber entender qué es lo que realmente tenemos que dominar del cuerpo. No es dominarlo por dominar, sino saber dominarlo para que nosotros pongamos yugos psicológicos y podamos quitarle o restarle alimento al ego, ¿no? Y con eso, poco a poco, irlos enflacando y a través de la meditación, de la comprensión, irlos eliminando. Pero es importante que en nuestro día a día nosotros mismos tenemos que encontrar nuestros propios yugos psicológicos para ir quitándonos o ir mínimo, no alimentar el ego, ¿no? Y de ahí irles restando fuerza. Toda una serie de ejercicios paralelos sobre estos tres niveles, físico, anímico y espiritual, sirven a esta meta. Así el cuarto camino enlaza y resume el trabajo con los otros tres en perfecto equilibrio. El cuarto camino es la senda del matrimonio perfecto, la vía del ser inteligente, del que estudia la cábala y la alquimia, empleándolas en la realización armoniosa de todas sus infinitas posibilidades, quedando sintetizadas en el despertar de la conciencia basado en la desintegración del ego. El cuarto camino se fundamenta en la transmutación de las energías creadoras, logrando el desarrollo del fuego interior. El avance está determinado por la disolución del ego y el sacrificio por la humanidad. Este camino no exige que la persona se retire del mundo o que abandone todo contacto con los seres, las cosas y los eventos, sino que requiere una preparación adquirida en el gimnasio psicológico de la vida práctica. Esta vía comienza mucho más lejos que la del yogi. Su centro de gravedad reside directamente en la conciencia o esencia anímica. Es necesario estar preparado para entrar al cuarto camino. El hombre que quiera seguir este sendero tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible, porque es necesario convencerse de que tanto en la vida exterior como en la interior
ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el cuarto camino. Este camino es mucho menos conocido que los otros tres tradicionales. El cuarto camino es muy exacto y mucho más perfecto que los otros tres. Y bueno, y eso lo vemos, ¿no? O sea, realmente la gnosis no mucha gente la conoce, ¿no? Precisamente se les da más difusión a los otros caminos porque son más fáciles, ¿no? Realmente la gnosis no es que sea más difícil, pero sí es un camino que requiere más seriedad, que requiere más compromiso. Y precisamente hoy en día lo que la gente no quiere es eso, ¿no? Comprometerse, no quiere sacrificarse a sí mismo, no quiere seriedad, ¿no? Y en todos los niveles, ¿no? De su vida, realmente la gente a veces busca lo fácil, ¿no? Busca lo sencillo, busca la comodidad. Y realmente este camino, pues no es un camino cómodo, es un camino que se tiene que ir en contra de la corriente, se tiene que ir en contra de sí mismo y es algo que a la humanidad le cuesta mucho trabajo hoy en día. Bueno, hasta aquí tengo la conferencia que dejó el maestro. Ya para reflexionar, lo último que podríamos decir es realmente encontrar la gnosis eh, para cualquier esencia es haber llegado a encontrar la base de su desarrollo espiritual. Cuando yo he conocido gente que en verdad cuando conocen la gnosis dicen que es una enseñanza completa, que es una enseñanza que no se compara con ninguna otra enseñanza y que sí es difícil, muchos se salen, muchos aguantan años y también se salen, o muchos nada más les cuentas y ya con lo que les contaste ya no quieren, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que cuando tú estudias otras religiones, estudias otras enseñanzas, realmente ninguna de las religiones y ninguna de las enseñanzas tienen todo el conocimiento que tiene la gnosis, porque realmente la gnosis te enseña didácticas completas, te enseña prácticas, te enseña teoría, te enseña todo lo que tienes que saber. A veces nosotros leemos textos que dejó el maestro y los volvemos a leer y a releer. Cada vez que vuelves a leer y releer algo, encuentras algo adicional, ¿no? Y aún así haya pasado años, o sea, tú leíste un libro hace 4 años, lo vuelves a leer y encuentras otra cosa, ¿no? Y es porque la gnosis realmente es eso, es un autodescubrimiento de acuerdo a tu nivel del ser. Eh, la gnosis va a llegar en el momento en que tú realmente lo necesites, en que ya realmente estés preparado y vas a recibir la invitación. Y es una invitación que no es obligatoria, que realmente es opcional, pero que si tú la recibes, pues realmente esto va a impactar no solamente en tu vida, sino en vidas posteriores, si es que no llegas a llegar a la autorrealización en esta vida. Porque realmente como todo es recurrente en esta vida, tú todo lo poco o lo mucho que hagas en esta vida te va a contar, y entonces es importante que empieces a realmente a conocerte a ti mismo, a morir en el ego y a buscar los otros dos factores, ¿no? El de nacer y el de sacrificarte por la humanidad. Sacrificarte por la humanidad no es realmente que realmente abandones todo, ¿no? Por la humanidad. Es buscar pequeñas, pequeñas actividades que puede ser día a día para poder sacrificarte por ellos, o sea, compartir el conocimiento, inclusive a un familiar leerle un libro, platicarle a tus amigos, etcétera. Realmente es algo que puede ser tan sencillo o tan complicado como tú lo quieras ver. Pues bueno, hasta aquí. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, quiera compartir alguna reflexión con nosotros. Sería todo por esta práctica. Sí, ojalá que los compañeros tuyos, hermanos, comenten, pregunten, que nos ayuden a enriquecer el tema o aclarar dudas si las hay para que se vaya uno estableciendo muy bien en lo que es este concepto de cátedras gnósticas. Adelante todos, por uno. Bueno, aquí pues escuchando al hermano Iván,
y reflexionando sobre eso también, pues uno se da cuenta de que realmente uno lo tiene todo acá en la vida, está todo expuesto ahí, está servido. Lo único que se tiene que hacer es pues tomar ese camino, practicarlo, tenerlo como como un proyecto de vida, ser disciplinado en eso, porque en eso requiere uno tener esa disciplina que tenía el fakir, la disciplina de estar ahí con el brazo levantado. Entonces, pues uno no lo va a hacer así, pero va a tener que disciplinarse en cómo hace las prácticas, cómo, digamos, vive su vida, cómo hace lo que la vida le proyecta, cómo lo maneja, porque realmente en la gnosis uno pues lo que aprende son normas o la forma de manejar los diferentes eventos. Y lo del monje también lo pone uno en práctica, ya que eh, tiene uno que hacer sus meditaciones, sus oraciones, uno que pedirle a su ser, a la Madre Divina. Está, pues uno está practicando necesidad de eh, encerrado en un salón, en un cuarto, y pues la vida misma le va dando las herramientas. Eh, lo mismo que el yogi, también uno pues hace sus prácticas eh, con el pranayama, con las respiraciones, con los ejercicios, con todo eso esas prácticas que nos dejó el venerable maestro para que las practicar diariamente. Entonces, sin uno apartar de lo que tiene que hacer en la vida, sin apartarse de sus obligaciones, de su trabajo, de, de todo lo que implica estar viviendo junto a otras personas, pues va uno haciendo ese trabajo y por ende pues va dando ejemplo de lo que hace. Y eso pues lo van a tomar los demás también como un ejemplo para seguir. Digamos, alguien de pronto se puede interesar más por el ejemplo que se le da que por la enseñanza que le puede dar o por las palabras que se le pueden decir. Y con la práctica de la gnosis, mm, teniendo presente todos estos aspectos, pues uno va con ese cuarto camino, pues avanzando y ser cada día mejor, buscando liberarse, porque para ser cada día mejor tiene que irse liberando. Uno no puede decir voy a ser mejor si no estoy eliminando mis egos y lo que me impide avanzar o llegar a otro nivel hasta que no haya eliminado ciertos agregados que lo tienen atado al mundo, lo tienen amarrado a creencias, a cosas mañas diría yo, que adquiere uno en la vida. Entonces, pues eso sería
digamos, en la existencia que uno tiene, la vida le brinda ese gimnasio psicológico para poder trabajar ahí y sin necesidad de estar aislándose de nadie para poder hacer su trabajo interior. Eso era lo que quería yo, o esa es la reflexión que me nace ahí de la conferencia que dio el hermano Miguel. Gracias. Precisamente el Samael en unos libros dice que hay que alegrarse, ¿no? Cuando encontramos un ego, ¿no? Porque realmente cuando nos autodescubrimos es cuando tenemos la capacidad para crecer espiritualmente, para ir liberando esencia. Y si trabajamos bien en la meditación o en ese momento podemos frenarle la fuerza al ego, o sea, realmente ahí ya estamos abriéndonos camino, ¿no? Para la autorrealización. Y esto es en el día a día, ¿no? Minuto a minuto. De minuto a minuto el ego nos controla y se alimenta. Entonces se va alimentando, se va alimentando. Si ya en la vida práctica le vamos poniendo frenos, o sea, y en la noche podemos llevarlo a una meditación más profunda, creo que ese es el camino, ¿no? El camino que tenemos que seguir. Entonces, por eso que la vida, así como la tenemos cada quien, tenemos que aprender a sacarle ese jugo a todos los momentos para el autodescubrimiento. Hermano, buenos días. Sí, hermano, soy Vladimir. Muy buenas tardes antes que todo. Primero, agradecerle por su conferencia, hermano. Fue muy lucrativa. Fue muy explícita. Y pues felicidades ante todo. Algo hubo que mencionó, algo muy peculiar. Claro, todo está aunado a las enseñanzas del maestro, ¿verdad? Pero usted mencionó algo muy peculiar, que es cuando leemos algún párrafo o algún libro del maestro Samael, y es muy cierto lo que usted dijo, a todo el mundo nos ha pasado, inclusive aquí mismo lo hemos comentado todos los hermanos, que lo que aprendemos hoy en ese libro se nos queda grabado, pero conforme va pasando el tiempo lo volvemos a leer o releer y encontramos algo más de fondo. Esto, hermano, ¿usted podría explicar algo más a fondo? Yo tengo una vana explicación de eso, pero es su conferencia, hermano, y sería bonito que usted nos diera su explicación sobre este tema. Lo que veo aquí es que, pues dentro de lo que cabe, cuando encontramos algo más de fondo en ese párrafo que leímos hace 1 año, 2 años o más tiempo, encontramos algo más. Eso viene aunado también a lo que viene siendo nuestro trabajo interior. Así lo he reflejado en mi entendimiento. Quiere decir que cuando uno se pone en marcha prácticamente con las enseñanzas del maestro y pone en práctica real lo que el maestro nos enseña, se nos van otorgando más entendimiento, y ese entendimiento viene más que nada a ser del ser. El Padre nos brinda la oportunidad o nos manda la sapiencia también de ese entendimiento, y esto viene siendo también aunado a lo que viene siendo la intuición. Entonces van despertando las facultades que tenemos dormidas, van despertando gradualmente, pero viene siendo también aunado, como decía hace un momento, cuando aplicamos el triple aspecto de la revolución de la conciencia, y uno más a fondo también, que viene siendo el sacrificio por la humanidad. Entonces se nos brindan, se nos paga, como quien dice, se nos retribuye el bien que hacemos con la humanidad, ya sea de ciertas formas también, como lo mencionó usted, como enseñar a las personas, platicarles
de temas esotéricos o darles consejos, etcétera, etcétera. Pero usted podría explicarnos desde su punto de vista este tema que usted mismo nos explicó aquí. Muchas gracias, hermano. Sí, mira, es que es como todo en la vida, ¿no? Conforme vas agarrando experiencia en cualquier profesión, tú, con base en tu experiencia, lo que tú vas viviendo, vas teniendo más conocimiento. Y lo mismo pasa con la enseñanza. Mientras y no quiere decir que el tiempo de experiencia, sino la práctica misma de las cosas. Cuando tú practicas algo y lo practicas muchas veces y después te regresas a leer ese libro y te das cuenta que a lo mejor lo que tú habías entendido de esa práctica como tal estaba incompleta, a lo mejor te faltaba algo, ¿no? Entonces, pero es con la práctica, o sea, tú vas a ir, por eso dice el maestro que la gnosis es totalmente práctica, ¿no? Si no practicas lo que realmente está en los libros, no vas a poder conocer. Por ejemplo, imagínate que te dedicas a la mecánica de autos y tú entras como como lo decimos aquí en México, ¿no? Un chalán, ¿no? Pues obviamente te vas a pasar 4, 5, 7 años como chalán, pero va a llegar a un punto que vas a agarrar la maestría, vas a ser maestro porque ya dominas todos los temas, ¿no? Y que a lo mejor ya no necesitas que alguien te asesore, que alguien te esté ahí, porque ya agarraste la experiencia. Ahora, ¿qué pasa en la gnosis? Por ejemplo, tan solo en la muerte del ego, me di cuenta que en muchas escuelas enseñan diferentes técnicas de muerte del ego. Entonces, pero realmente el maestro Samael en el libro Psicología Revolucionaria lo dejó dicho, ¿no? Realmente la disolución del yo se encuentra en la vida práctica intensamente vivida. Entonces, realmente está la clave. O sea, tú puedes, la vida práctica, tú puedes ser una persona muy enojona y a lo mejor te vas en la noche y meditas sobre ese enojo. Pero si al otro día vuelves a enojarte sobre eso mismo y vuelves a meditar, o sea, realmente no tiene tanto caso que estés cometiendo el error y llevándote a la meditación, cometiendo el error y llevándote a la meditación. Ya cuando tú entiendes que la vida práctica, que la disolución del ego está en la vida práctica vivida, pues quiere decir que realmente tienes que en la vida práctica ponerle freno al ego. Y eso se da con la autoobservación. Pero si tú lees ese libro de Psicología Revolucionaria, a lo mejor cuando estás en conferencias públicas de la gnosis, a lo mejor no entiendes esa parte. La vas a entender conforme vayas avanzando. Te vas a ir dando cuenta que la disolución del ego se halla de momento en momento, se halla en la negación, se halla en la autoobservación. Cuando tú autoobservas, descubres y le vas poniendo frenos al ego, le vas poniendo frenos y entonces ahí es cuando le empiezas a restar alimento. Y ya para comprender su honda significación, si el maestro dice hay que llevarlo a meditación, pero la meditación no es de la mente, la meditación no es mental, es algo donde acallas los pensamientos y te enfocas en ese ego para poderlo eliminar. Pero todo esto se va dando con la práctica y como te lo digo, no es un tema de tiempo. Comprender, a lo mejor al día de hoy, a lo que yo he comprendido, me tomó 10 años, pero a lo mejor hay gente que a lo mejor le toma 2 años comprender lo que yo comprendí en 10 años. Y eso se va a dar por la práctica. Y va a haber a lo mejor gente que a lo mejor lo que yo comprendí en 10 años le va a tomar 20 años. Pero realmente todo el secreto está, como dice el maestro, en la vida práctica intensamente vivida. No sé si te quedes conforme con mi respuesta. Sí, hermano, muchas gracias también. Sí, me faltaban algunos detallitos. Muy bien, gracias, hermano. A ver, ¿quién más? Yo, Mike. Buenas tardes, Mike. Ando un poco irritado de la garganta. Oye, bueno, quería preguntar, entonces, ¿es cuestión de madurez espiritual el poder tener comprensión del cuarto camino o es algo que se va dando conforme decías a la práctica? O sea, habrá almas que
que a la primera les caiga el 20 o todo tiene que ver directamente a la práctica. Y felicidades por la exposición. Gracias. Pues mira, pienso que realmente, por ejemplo, los que estábamos en este camino, los que hemos encontrado la gnosis, es porque en otras vidas ya encontramos otras ideologías, ¿no? Y a lo mejor vivimos eso y no nos gustó, y a lo mejor buscamos algo más impulsado por nuestra esencia. Entonces, realmente, los que están ahorita, por ejemplo, en el camino del yogi o están en alguna religión, es porque lo tienen que vivir eso. Decía maestro que las religiones son piedras engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. O sea, son parte de, son el, como decía él, son el kindergarten. Tienes que pasar por todas las etapas. Entonces, realmente no es que esa gente pues esté equivocada o no le toque, ¿no? Y simplemente está en su proceso, está en su camino. Tiene que pasar por todo eso. A lo mejor nosotros pasamos por eso en otras vidas. Y a lo mejor en esta vida, por misericordia divina, nos tocó encontrar la gnosis. Entonces, creo que es un tema de búsqueda, es un tema de búsqueda espiritual y es un tema de la esencia. Ok, gracias. No sé Gracias, si Mike. por comprar. Sí, gracias. ¿Ya nadie más? ¿Mm? Y es que somos bien poquitos, ¿no? Somos 6, 7. Bajo el número. Sí, y es que realmente esto es normal, ¿no? Sí. Bien,